se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, o sea, en ese momento del tiempo, del espacio, cuando Jesús estaba ahí hablando con ellos, les dice: he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús es mayor que todos. Si tú lees el libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, el tema principal es: Jesús es mayor que Moisés, que Abraham, que los ángeles, que cualquiera, porque Jesús es Dios, es el Verbo encarnado. Pero aquí Jesús les está diciendo: ¿creen que Jonás fue un gran profeta? Fue un profeta que Dios usó, porque no solo habla de él la Biblia en lo que estamos leyendo en su libro, sino en otros pasajes también. Y fue usado por Dios, pero desobedeció a Dios. Ahora, eso no lo descalifica para haber sido un siervo de Dios usado por Dios. Dice que los hombres de Nínive, malvados, gente que no quería nada con Dios, ni conocía a Dios, se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Cuántos dicen: esto nos anima? Pero quiero enfocarme en esto. Jesús es más que cualquier personaje que encontremos en la Biblia o fuera de la Biblia. Versículo 42: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Yo te pido que le demos un aplauso al Señor, hermanos. Él es más, Él es el mayor que cualquiera nombre que se nombre en este tiempo y en los siglos venideros. Así que Jonás desobedeció a Dios, y Dios, ¿qué hizo? Levantó una gran tempestad, de tal manera que los marineros de ese barco conocieron quién era el Dios de Jonás. Ahora, hay tormentas que se levantan en nuestra vida porque Dios las levanta con un propósito para enseñarnos. ¿Le enseñaría algo a Jonás aquí? ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? ¿Quién puede rebelarse a Dios y quedarse como si nada? ¿Quién puede desobedecer a Dios y quedarse como si nada? No. Dios estaba adiestrando, instruyendo todavía a Jonás. ¿Cuántos saben que todos necesitamos seguir siendo adiestrados por Dios? Se levantó esta gran tormenta, pero hay tormentas que se levantan a veces porque nosotros hicimos algo, también como el caso de Jonás. Pero hay otras donde es para crecer en nuestra fe, como cuando los discípulos en el mar de Galilea, que Jesús calmó el viento y las olas y dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y mucha gente todavía sigue preguntando: ¿quién es Jesús? Bueno, Él es el creador de todo y todo le obedece, aún el viento y el mar y todo. Los que menos le obedecemos a veces somos nosotros. ¿El ser humano es desobediente, sí o no? ¿Y los cristianos? Muchas veces también desobedecemos. Bueno, Jonás capítulo 1, en el versículo 17, bueno, desde el 16 dice: y temieron aquellos hombres a Jehová, a Yahvé, con gran temor,
y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y subráyele ahí, Dios tenía preparado ya un gran pez. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y este versículo es muy importante en el Nuevo Testamento también. Así que la Biblia no nos dice qué tipo de pez, pero lo que sí es claro es que Dios es el soberano de todo el universo, el que gobierna todo el universo. Y tenía ya preparado un gran pez para rescatar a Jonás, el siervo desobediente. ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios es muy grande? Mira, probablemente Jonás se hundió muy profundo. Había una gran tormenta, lo aventaron al agua y se empezó a hundir. Y antes de ser tragado por el pez, yo creo que sintió lo que es ser sumergido hasta las profundidades de la tierra. En los versículos que vamos a leer enseguida, en el capítulo 2, Jonás decía: me echaste en lo profundo, en medio de los mares, me rodearon los abismos. O sea que descendió. Desobedecer a Dios nos hace ¿qué? Descender, no crecer, no subir. Pero por eso es una de las cosas que amo a mi Dios. Es misericordioso, pero tiene un plan. Tiene un plan para cada uno de nosotros. Por algo estás aquí hoy. Él tiene un plan para tu vida. En ti está meterte al plan de Dios o desobedecer como Jonás, irte en lugar de a Nínive a Tarsis. Y Dios nunca reacciona a las circunstancias que para nosotros muchas son imprevistas. A mí muchas veces hay cosas que me toman por sorpresa. Por ejemplo, el COVID nos tomó por sorpresa. Y escuchamos de él en su inicio, pero nunca nos imaginamos todo lo que iba a representar. Pero ¿cuántos saben que Dios ya sabía? Igual, Dios no tiene planes a ver qué sale, donde dice, pues a ver qué sale. Nosotros sí, muchas veces, pero nosotros reaccionamos a las circunstancias, nada más, pues ya caí en esto, ahora a ver cómo salgo. ¿Tú crees que Dios está en alguna circunstancia así? ¿Ahora qué hago con Jonás para que no se muera? No, Dios ya había preparado un gran pez. Dios nunca se hace la pregunta que nosotros nos hacemos muchas veces: Jonás se está hundiendo, me estoy hundiendo, ¿qué hago? No, Él en todo tiene el control y tiene un plan. Ese es el Dios en el que hemos creído. Y si estamos vivos, todavía tiene un plan con cada uno de nosotros. El día que muramos, su plan es que estemos con Él en su gloria. Y Pablo decía a la partida, a la muerte o al dormir, como muchas veces dice en la Biblia, el morir es ganancia, porque partimos a su presencia. Nosotros muchas veces hacemos planes y no funcionan y buscamos una salida y a veces nos complicamos más la vida, pero Dios no es así.
Él tiene todo planeado y en control. ¿Tú crees que la pandemia se le salió de control? De los gobiernos, mira, todos los opositores en todo el mundo dicen, no la han sabido hacer, la han hecho mal. ¿Y si ellos estuvieran? ¿Habría sido diferente? Digan, no, porque esto ha sido tremendo. Entonces, así como con Jonás tenía preparado un pez, con nosotros tiene preparado algo. Vamos a salir, si Dios lo permite, de la pandemia y tiene preparado algo para nosotros después de esta pandemia. Por eso podemos confiar completamente en nuestro Salvador, hermanos. Aun cuando no entendamos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y vemos las aguas agitadas y los vientos y la tormenta, o nos estamos hundiendo como Jonás, podemos confiar en Dios, porque la Biblia dice que para siempre es su misericordia, que cada mañana son nuevas sus misericordias. Podemos confiar en Él como un niño, un hijo de un varón o una mujer pequeños que se toma de la mano de su padre y el padre lo lleva por un lugar, por otro, y el niño no tiene temor, porque a veces si se encontrara solo en medio de personas desconocidas, en ambientes hostiles o situaciones complicadas, podría atemorizarse y llorar. Pero si está tomado de la mano de su padre, el niño está confiado. Y nosotros debemos estar confiados en nuestro Padre Celestial, que es el Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y no dará nuestro pie al resbaladero. Así que ese niño no se queja, ni nosotros. Nosotros damos gloria a Dios. No quiere decir que no nos dolamos y que no digamos qué difícil está, pero no nos quejamos. Porque la queja representa, otro día tocaré el tema de la queja. Hay hermanos muy quejumbrosos, de todos se quejan. Jonás en este punto experimentó la bondad y la severidad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es muy bueno? Pero también Romanos capítulo 11 versículo 22 dice el apóstol Pablo, vean la bondad y la severidad de Dios. Está hablando de cómo el pueblo de Israel desobediente fue desgajado de la vid, del olivo que Dios había levantado, y nosotros fuimos injertados en ese olivo. La bondad y la severidad de Dios. Así que Jesús sigue diciendo lo mismo que les dijo en el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Volvemos a Marcos capítulo 12. No pierda Jonás. Mateo capítulo 12 versículo 39. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Vean por qué les digo que es importante conocer el Antiguo Testamento para entender también el Nuevo Testamento. Y Jesús les dijo que les iba a dar una señal. ¿Y era la señal de quién? Del profeta Jonás. Porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Ahora, muchos pueden decir, era una historia solamente. Bueno, Jesús está asegurando que así como estuvo Jonás, no dice
es algo alegórico, fue literal. 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que lo que aconteció con Jonás era algo profético de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús es más que Jonás, porque Jesús mismo es el creador de ese gran pez que salvó a Jonás. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa señal la conocemos todos los cristianos. Jesús fue crucificado, murió por nuestros pecados, murió por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, Isaías 53. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue menospreciado, fue humillado, fue vituperado, pero Él fue a esa cruz para darnos perdón de pecados y vida eterna a nosotros. Y fue descolgado de esa cruz, metido en una cueva, en una tumba, y ahí estuvo 3 días y 3 noches. Pero al tercer día resucitó con poder y gran gloria. Aleluya. Esa era la señal que les iba a dar, porque si vemos a Jonás al tercer día, ¿qué pasó? El gran pez fue y lo expulsó de su gran estómago. Debe haber sido algo impresionante. Yo cada vez que pienso en eso, digo, imagínate lo que pasaba ahí. Los movimientos de un pez, los olores, el ambiente, la oscuridad ahí. En el capítulo 2 dice Jonás que las algas se le enredaron en su cabeza. Así que Jonás, para nada podemos compararlo con Jesús. Solo era una sombra de lo que iba a suceder, un anuncio de lo que iba a suceder. Jonás fue a Nínive en contra de su voluntad. Obedeció hasta la segunda vez después de ser vomitado por el pez al Señor. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? Por ahí alguna vez di una enseñanza, mejor a la primera. Creo que así se llama, porque si no, a la segunda vas a obedecer, pero después de haber pasado por un tiempo traumático. Así que él fue en contra de su voluntad, no quería ir a Nínive. Pero Cristo fue a la cruz sometiendo su voluntad al Padre, voluntariamente. Nunca pensó en volverse atrás. Ahora, Jonás era un hombre pecador como todos nosotros. Jesús nunca cometió un solo pecado. ¿Será más Jesús que Jonás? Jonás fue a Nínive por obligación. Jesucristo vino a este mundo, dice el apóstol Pablo, que hay en nosotros esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, viniendo a la tierra y yendo a la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y lo hizo para darnos vida solo por su amor hacia nosotros. Jonás estaba enojado con los de Nínive, pero los hombres muchas veces somos contrarios al corazón de Dios. Pero nosotros como cristianos deberíamos alinearnos con el corazón de Dios, hermanos. Él no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si conocieras a mi vecino, a mi vecina, si conocieras a fulano de tal, Él no quiere que ninguno perezca. Él no quería que los de Nínive fuesen destruidos, sino que se arrepintieran. Y a la predicación de Jonás se arrepintieron. Así que no pienses, no, es que ese es muy duro, no va a querer. No importa, ve y predícale el evangelio. A veces los más duros son los que se doblan, ¿sí o no? Y los que se sienten buenas personas, no robo, no mato, no esto, no aquello, son los más complicados porque tienen su justicia propia, por sus obras, por su comportamiento. Pero por las obras de la ley ningún hombre será justificado, y nadie como nosotros puede cumplir toda la ley. Solo uno la cumplió, se llama Jesucristo. Jesús hizo una obra única en toda la historia del universo. Jonás hizo una pequeña parte que Dios le mandó que hiciera. Así tú y yo tenemos un Nínive o un Sodoma o Gomorra ahí cerca. Todos tendremos un lugar donde hay personas que rechazan al Señor, que ni le conocen, aunque digan, ¿conoces a Dios? Sí. Todo mundo dice que conoce a Dios, todo mundo habla de Dios, pero no le conoce para nada, conforme a lo que Él nos reveló. La mayoría dice que son hijos de Dios, pero la Biblia es muy clara. Por eso el mandato a sus discípulos fue: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa muy diferente es ser hijo de Dios. El evangelio, según San Juan capítulo 1, versículos, todos ahí habla de la deidad de Jesucristo, pero en el versículo 11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando de los judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, confían en Él para su salvación, les dio potestad, les dio la forma de ser hijos de Dios. Ahora, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Porque el hijo va a estar en la casa con el Padre. El que no es hijo no va a estar con Él. La Biblia dice en muchas ocasiones se cerrará la puerta y ya no habrá oportunidad. Hoy hay oportunidad todavía de arrepentirse de los pecados, de confiar en la obra redentora de Jesús y confiar en Él para estar un día en la presencia del Padre. Jesús fue contado con los pecadores. Jonás no, fue a predicarle a los pecadores. Pero Jesús fue contado con los pecadores. Ahí en el monte Calvario, el Gólgota, fue contado con 2 ladrones sediciosos malvados, crucificado junto con los pecadores. ¿Quién puede describir en su totalidad el dolor de Jesús en esos momentos? No solo físicos. Físicos ha habido incluso médicos especialistas que han hecho un estudio de todo lo que representaba estar en la cruz,
en las condiciones en que estaba Jesús, golpeado, debilitado, desvelado porque no lo dejaron dormir, humillado, desnudo ahí, con una corona de espinas, clavado con unos clavos impresionantes, y toda la agonía que eso representaba, la lucha por poder respirar y no ahogarse. Imagínate clavados los pies y las manos. Yo en una ocasión, cuando era pues un muchachito, iba a trabajar con mi papá en las tierras que sembrábamos, y en este tiempo de lluvias pues hay mucho lodo. Entonces teníamos que trabajar descalzos, porque si no se te hace un doble zapato o triple zapato de lodo ahí pegado. Entonces tienes que hacerlo. Y llegó la hora de la comida y me dicen: vete a juntar la leña para hacer la lumbre y calentar la comida y comer. Pues yo voy descalzo y pisé sin ver una espina de, muchos a lo mejor no lo conocen, huizache, pero hay unos que tienen espinas chiquitas. Este tenía unas espinas de este tamaño y me la encajé en la planta del pie. Bueno, yo ya me había clavado espinas y me las quitaba. Intenté quitar esta. Wow, no pude. Se me inflamó el pie, se me puso rojo, así como acalenturado y todo. Me tuvieron que llevar al doctor y ponerme anestesia para quitarme la espina. Y yo recuerdo eso y digo: ¿cómo me dolía? Imagínate Jesús atravesado por 2 clavos los 2 pies ahí. Sus manos no fue aquí en la palma de la mano, fue acá. Los tendones que hay aquí son muy dolorosos. ¿Quién puede describir todo lo que Él pasó por amor a ti y a mí y a ti que estás escuchando? Y si tú nunca has confiado en Jesús como tu único Señor y Salvador, para perdón de tus pecados, para limpieza de tus pecados y para ser hijo de Dios, hoy es tu oportunidad. Porque Jesús ya sufrió todo eso para darnos perdón y vida eterna. Pero además cargó el pecado de todos nosotros. Eso fue lo peor. A veces nos enfocamos en lo natural, pero lo espiritual fue peor. Así que tú lees después Isaías 53, muchos ya lo conocen. Ahí nos describe lo que iba a padecer Jesús 600 años antes de que sucediera aproximadamente. Pero el punto es que Jonás, al final de cuentas, obedeció, pero no con buena actitud. ¿Cuántos saben que hay que obedecer con buena actitud también? Es diferente. Ahora, había algo en Jonás que la misericordia de Dios se extendió, le había servido otras veces al Señor. Hay momentos en los que podemos estar vulnerables emocionalmente, físicamente, y reaccionamos de una manera que no deberíamos. Pero obedeció a regañadientes, como decimos, o muy a fuerzas, muy forzado. ¿Te gusta cuando tus hijos te obedecen así, andan refunfuñando? Mi papá, ¿y por qué siempre yo? ¿Han escuchado eso? Bueno, uno dice, pues obedeció, pero no con la mejor actitud. Pero Jesús obedeció en todo lo que el Señor le había dicho que hiciera. He acabado, dijo, la obra que me diste que hiciera. Jesús hacía todo lo que el Padre le decía que hiciera.
Así que Jonás es un tipo de lo que le iba a suceder a Jesús. Jonás capítulo 2, Jonás empieza a hablar lo que estaba pasando. Capítulo 2, versículo 1 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Hasta que estamos metidos en el gran problema, oramos al Señor. ¿Cuántos saben que debemos orar todos los días y buscar, Señor, ¿qué quieres? Pero aún lo que a él no le gustaba que Dios le había mandado que hiciera, debió haber ido a orar. Señor, ¿de veras quieres eso? Señor, dame la fuerza para hacerlo. Porque a veces necesitamos que Él nos fortalezca para hacer cosas que nos manda a hacer, ¿no creen? Perdona 70 veces 7. ¿Cuántos creen que no es fácil? Pero no sabes lo que me han hecho. La Biblia dice: perdona. En cuanto te sea posible, está en paz con todos los hombres. Ahí es importante entender: en cuanto te sea posible. A veces no es posible. A veces la persona con la que teníamos algún problema ya murió. O a veces la otra persona no quiere nada, ni cambia su actitud, ni nada. Pero la instrucción a nosotros es: perdona. ¿Cuántas veces, Señor? 70 veces 7. O sea, todo el tiempo, ilimitadamente. ¿Por qué Él nos perdona ilimitadamente? Nos limpió de todos nuestros pecados pasados, pero nos sigue limpiando, porque seguimos pecando. Y Él no nos niega nunca el perdón. Pero Jonás ahí estaba en medio de ese gran pez y entendió que Dios no lo había dejado morir, que Dios quería que cumpliera con lo que le había ordenado. Y en medio de ese mover, subir y bajar, de ese movimiento interno del estómago, de ese gran pez, las algas, la oscuridad y todo, clamó al Señor. El salmista dice: clamé al Señor y Él me oyó. Clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuántos saben que hoy hay muchos temores? Temores de afuera, temores de adentro, temores aquí, acá. Él nos libra de todos nuestros temores y angustias. A veces el Señor nos tiene que llevar literalmente a estar como reza un dicho, entre la espada y la pared. Y a veces hasta entonces vamos delante del Señor. Mientras sentimos que yo puedo, yo la voy a hacer, yo de alguna manera saldré adelante, allí estamos batallando y remando y no avanzamos. Pero cuando vemos que nos estamos hundiendo y que estamos en una circunstancia angustiante, hasta entonces clamamos al Señor. Pero gloria a Dios, porque podría haber gente que ni aún así clama a Dios. Aún así, hoy en día mucha gente ha sido golpeada por la muerte, por la enfermedad, por los conflictos en los hogares, por estar mucho tiempo ahí, con los niños, con los esposos, por la economía, falta de trabajo, etcétera. Hemos vivido un tiempo diferente, un tiempo de mucha presión, de mucha angustia en muchos casos. Pero dice que Jonás estaba entre la espada y la pared, no tenía salida. ¿Cómo podía él saber que ese pez lo iba a ir a
a vomitar, valga la expresión. No dice la Biblia que lo vomitó, dice que lo echó fuera. Pero ¿cómo sabía él que eso iba a suceder? No lo sabía. Estaba literalmente entre la espada y la pared. La época de los espadachines, seguramente han visto a alguien que está con una espada y el otro la espada en el cuello y recargado en una pared. No hay escapatoria. Es una situación estrecha donde no ves ninguna salida. Hoy en día mucha gente piensa que no hay ninguna salida, pero Dios tiene siempre una salida. Él abre camino donde no hay. Él abre una puerta donde está todo cerrado. Él es el Dios de oportunidades también. Y oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Yo digo, ¿qué Dios tenemos, hermanos? Somos rebeldes, desobedientes, no hacemos lo que Él nos dice, y sin embargo nos escucha. Y ese es el testimonio del Evangelio, hermanos. La gente sin Cristo está en gran peligro de muerte, de destrucción. Dios un día va a terminar con todo esto, hermanos. Dios no va a soportar que el mundo siga como va por siempre. Muchos tienen expresiones de decir: el mundo se va a acabar, pero cuando yo me muera se me acaba a mí, y cuando se muere otra persona se le acaba a él. Pero es porque no conocen que Dios tiene un plan donde todo terminará. Y el mensaje del Evangelio es: hoy Jesús sigue dando vida eterna y perdón de pecados. Hoy el libro de la vida sigue abierto para que todo aquel que en él cree, su nombre sea escrito en ese libro de la vida del Cordero. Yo estoy escrito en el libro de la iglesia fulana de tal. Sí, está bien. Pero aquel que su nombre no se encuentre escrito en el libro del Cordero, en el libro de la vida, no entrará en el reino de los cielos. Hoy sigue abierta la puerta. Hoy el camino sigue siendo angosto. El mundo lo está ampliando el camino. Y le ponen más carriles y le ponen pavimento para que sea fácil que la gente vaya por el camino de los deseos de la carne, los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, por el camino que lleva a la destrucción. Pero hoy el camino angosto sigue ahí, ese sendero, para que muchos entren. La puerta estrecha sigue ahí abierta, un día se va a cerrar. Jesús habla de esto en la parábola de las 12 vírgenes, ¿se acuerdan? Y dice que vino el novio, se cerró la puerta, llegaron: queremos entrar, no más. En el tiempo antiguo, Noé entró en el arca, Dios cerró la puerta, dijeron: ya te creemos. Nadie más pudo subirse al arca. Ese es el mensaje del Evangelio. Aunque estés ahogándote, muriéndote, en grave peligro, en situación difícil, hay una puerta abierta en Cristo Jesús. Él vino, Él mismo es la puerta. Él mismo es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Así que Jonás testifica de la misericordia de Jehová, de Yahvé. Pero
es tan grande la misericordia de Dios que recibió respuesta a su oración. No solo fue oída, sino que Dios le respondió a su oración. Miren, probablemente nos hemos acostumbrado a nuestra rutina de oración, pero el asombro de que Dios nos escuche como que se ha perdido. Nos alegramos cuando nos escucha un personaje prominente en el ámbito que tú quieras. Muchos hasta buscan el autógrafo de un atleta, un deportista, un artista, un político, etcétera, o un hombre acaudalado con mucho dinero, y dicen: me firmó un autógrafo, y lo ponen, lo enmarcan y todo. Pero hemos perdido el asombro de saber que nosotros, cuando clamamos al Dios Todopoderoso, nos escucha y nos contesta. Y ya lo tomamos como algo sin el valor que representa. ¿Será porque a veces o nunca nos hemos encontrado entre la espada y la pared, al borde de la destrucción, de la muerte? El creador del universo, el que reina sobre todas las galaxias, sobre millones de ángeles, escucha nuestra voz y contesta nuestro clamor. Es para maravillarnos siempre, hermanos. Es para estar glorificándole siempre y obedeciéndole. Y Él nos escucha siempre. La Biblia dice que Él no duerme, que Él no pestañea, que Él no se distrae. Él está atento a las oraciones de su pueblo, de sus hijos. A veces los papás, los hijos les hablan y ni caso les hacen, o hacen que los escuchan y no los escuchan. Qué tragedia, qué terrible. Pero nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso, siempre nos escucha, siempre nos atiende. Tenemos entrada hasta el lugar santísimo, al trono de la gracia, para encontrar ayuda y oportuno socorro, hermanos, en todas nuestras necesidades, por el camino vivo y nuevo que Cristo nos abrió a través del velo. Cuando Él murió, cuando Él estaba en la cruz y exhaló, dice que dijo: consumado es, toda la obra que vine a hacer está completada. El velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Nadie podía entrar en el lugar santísimo si no moría, si no era el sumo sacerdote. Cuando Jesús murió, nos abrió un camino para entrar a la presencia del Todopoderoso. Y no una vez al día, no con cita, todo el tiempo que tú quieras. Puedes durar horas ahí, 24 horas al día. No hay limitación de espacios ni de agendas. La agenda del Señor es abierta totalmente. Y Dios atendió la oración de un siervo desobediente. Así que no te desanimes, como tú comprenderás, y yo también. Porque pues yo no presumo de ser obediente al 100%. No hay uno que... Así que Dios nos escucha. A veces eso ha sido una limitante. Es que hice esto, no me va a oír. Bueno, pide perdón por lo que hiciste.
arrepiéntete. Jonás se arrepentiría de lo que había hecho y clama a él y él te responderá. Aún de los pecadores, si un pecador se arrepiente y clama a él, le perdona, lo limpia de todo pecado y lo pasa a formar parte de su familia, hermanos. Por eso debemos ir a Nínive nosotros. Por eso debemos ir a Sodoma. Ay, es que esa gente puede entrar en el reino de Dios si se arrepiente de todo corazón y confía en Jesús como su único Señor y Salvador. Así que Dios le muestra su amor a Jonás. Yo te amo, Jonás. Has sido desobediente, pero mi amor excede todo conocimiento. Le tenía preparado un gran pez para salvarlo. ¿Cómo es el amor de Dios? Hay un canto aquí que cantamos: así es tu amor, oh Dios, más alto que los cielos, más profundo que el mar. Tan ancho y tan largo, nunca se acabará. Qué grande amor, que excede todo conocimiento. Así es tu amor. El de nosotros es limitado, pero el de Él es incomprensible. Romanos capítulo 5 versículo 8, el apóstol Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por nosotros cuando estábamos sin ningún pecado. No hay justo ni aún uno que haga el bien y nunca peque. Eso dice la Biblia en Romanos capítulo 3. Qué gloriosa es la misericordia de Dios. Porque la Biblia dice que Dios se goza por un pecador que se arrepiente más que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15:7. 99 que se sienten justos y dicen: no, pues yo no necesito. Eso lo necesitabas tú. ¿A alguien le dijeron eso? A mí sí. Y en cierto punto tenían razón, porque me portaba mal, más mal que a otros amigos y compañeros, más mal que muchos en mi familia. Por eso dijeron: tú lo necesitabas, pero es una gran trampa del enemigo. Todos necesitamos el perdón de Dios y la salvación de Dios en Cristo Jesús. Y hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y Dios, cuando hay un pecador que se arrepiente, se goza más que ver a 99 ahí diciendo: Señor, qué bueno que no soy como los demás. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano que llegaron a la hora de la oración? Y el fariseo decía: qué bueno que no soy ni como este. No, líbrame, Dios. Yo hago esto y hago aquello y diezmo y oro y esto y voy con los pobres, etcétera. Y ¿se sentía justo? Y dice que el otro agachaba la cabeza y decía: ni siquiera soy digno de que me escuches, de estar en tu presencia. Esa es la actitud que el Señor ve y se goza con ese tipo de actitud. Dice que salió justificado, el otro no. Hoy en día mucha gente escucha este mensaje y dice: pues está bien para ustedes, para mí no. Pero no saben que son de esos 99. Pero pueden salir de esos 99. Me llama la atención que dice 1 y 99. ¿Por qué? Porque muchos no quieren. Pero nuestro deber es ir a Nínive a predicarles que se arrepientan, porque si no perecerán eternamente. Ay, eso suena muy drástico, se van a asustar.
Es que es la verdad. Es la verdad. El que esté sin Cristo irá al castigo eterno por toda una eternidad. Es como hoy en día mucha gente dice, no existe el COVID, todavía, a estas alturas, no existe el COVID. Porque diga que no existe, no existe. Si muchos lo hemos sufrido en carne propia, de una u otra manera. ¿Cómo que no existe? ¿Por qué creen que estamos así, separados y poquitos? Por el virus. ¿Cómo que no existe? Porque alguien diga, pues eso es lo que crees tú, pero yo creo otra cosa. ¿Esa otra cosa es válida? No. Para Dios no hay más de que hacer las cosas a su manera, no a nuestra manera. Como dice su palabra. ¿Qué venía predicando Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y muchos no ponen atención a esa última expresión. ¿De la qué? Ira venidera. Ahí está Apocalipsis, del 12 en adelante, los libros, los sellos y las copas de la ira de Dios y el lago de fuego que arde con azufre. Así que en su angustia, una situación extrema, Jonás clamó a Dios. Dice, desde el seno del Seol clamé. ¿Dónde se sentía? Fíjate, se sentía ya muerto. Desde el seno del Seol. Él ya decía, no, pues ya no hay esperanza para mí. Pero siempre hay esperanza en Cristo Jesús. Y dice el versículo 3, me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de sus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Cómo se sentía Jonás? Que ya no había escapatoria entre la espada y la pared. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Está claro que ya se sentía prácticamente sin posibilidad, que iba a morir. Dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová. Nunca te olvides de Dios, hermano. Aunque estés desfalleciendo, sin fuerzas, acuérdate del Todopoderoso. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hay gente que no le importa la misericordia de Dios. Menosprecia lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y buscan un sustituto de Jesús. Y lo encuentran y se agarran de ese sustituto.
pero ese no tiene el poder de perdonar pecados y de dar vida eterna. El único, y hago énfasis en esta palabra, se llama Jesucristo, el que murió en la cruz y llevó todos nuestros pecados. Así que muchos desprecian su misericordia, la abandonan. Versículo 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Como que sentía que en Dios siempre hay esperanza. Él decía: estaré otra vez en tu templo. Voy, yo sé que por tu misericordia yo todavía voy a ofrecerte sacrificios. Y luego dice algo que nadie puede dudar desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿La salvación es de quién? De Jehová, Yahvé, de Cristo Jesús. Nadie más. Yo no le puedo dar salvación a nadie. Yo le puedo llevar el mensaje de salvación, pero el único que salva es Jesucristo. No sé si lo estoy dejando remachado esto ahí. Por eso Jesús, cuando estaba ahí, les dijo: ustedes hablan de Jonás, pero el que está aquí es más que Jonás. Ustedes hablan de la reina del sur que vino y se sorprendió con la sabiduría de Salomón, pero aquí hay alguien más sabio, el que le dio la sabiduría a Salomón. ¿Quién se la dio a Salomón? Dios. La salvación es de Jehová. Versículo 10: y mandó Jehová al pez. ¿Quién le mandó al pez? ¿Quién le mandó a las olas? ¿Quién le mandó al viento? Dios es el soberano de los reyes de la tierra, el soberano de toda su creación. A su voz el viento se levanta o se detiene, el mar se levanta o se aplaca. El pez obedeció a Dios. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ese es nuestro Dios, hermanos. Jonás, si tú te fijas, no le atribuye ninguna culpa a Dios. Le dice: echaste sobre mí todo esto, o sea, porque Dios al hijo que ama, Hebreos 12, lo disciplina. ¿Qué estaba haciendo con Jonás? ¿Cuántos quieren seguir desobedeciendo? Y azota a aquel que toma por hijo. Si no obedece, llega a tratar más rudamente. Así que Dios le permitió por unos momentos sentir a Jonás el terror de estar separado de Dios. Y es terrorífico estar sin Dios en medio de una generación maligna y perversa. Dios le permite a Jonás estar cerca del enemigo del hombre, que es la muerte. Pero la muerte ya fue vencida por Jesucristo. Por eso Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El que está en Cristo sabe que la muerte no lo separará de Dios. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, hermanos.
Así que, aunque Jonás abandonó a Dios, entre comillas, porque nadie se puede escapar de Dios, Dios no abandonó a Jonás. Aleluya. Ese es el Dios en quien hemos creído. Es el Dios que nos da otra oportunidad. Es el Dios que nos dice a cada uno de nosotros: ve a tu Nínive, ve a tu Sodoma, a tu Gomorra, ve y diles que se arrepientan, porque un día yo voy a venir y derramaré mi ira sobre la tierra. Es algo real que va a suceder. Pásale. ¿Cuántos creen que va a suceder? Si está en la Biblia, va a suceder. Muchas profecías se han cumplido hasta el día de hoy, pero hay otras que están por cumplirse. Y lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Así que ve a tu Nínive, ve a Tapaneo, ve a Jesús del Monte, ve a Charo, ve a Santa María, ve al centro de Morelia, ve a tu familia, ve a tu colonia. Y si el Señor te manda más allá, te manda a Oaxaca, a Chiapas, o te manda a Cuba, si se fijan que muchos evangelistas y grupos de alabanza no van a Cuba. ¿Por qué será? Porque sí hay oportunidad de ir. Yo conozco, Checo nos platicaba que ellos van para allá, unos hermanos de San José, California, y predican el evangelio y hay iglesia. Pero los que andan buscando otra cosa no van. El que anda buscando lo de Dios va donde Dios le dice. Aún hay mucho por hacer, hermanos. Aún tenemos mucho trabajo que hacer. No pienses en los años que tienes, sean pocos o sean muchos. No pienses en tu situación personal. Eso lo ponemos siempre en las manos del Señor. Piensa en la gran comisión que tenemos. Ve y diles que se arrepientan, porque de aquí a poco destruiré a Nínive. De aquí a poco probablemente el Señor ejecute sus juicios sobre la humanidad. Llega un momento en que dice: hasta aquí, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que dijo: ya. Y Nínive se arrepintió. Eso me anima mucho, hermanos. Todos se arrepintieron, del rey hasta el más pequeño. Hay otros pasajes donde vemos que pocos son los que se arrepienten, pero aquí vemos que todos se arrepintieron. Dios tiene un plan, pero nuestro asunto es obedecer a Dios y ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que se arrepienta será salvo, el que no será condenado. Ponte de pie, hermano y hermana. Los hombres de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y él tenía la unción de Dios. El Espíritu Santo estaba sobre él para predicar.
Pero tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, hermanos. ¿Qué nos impide ir a predicar? El COVID, sí hay que cuidarse, pero agarra el teléfono, envía cartas como antes, por correo o WhatsApp. Usemos lo que está a nuestro alcance. Vende el tiempo. Yo por eso estoy predicando esto, porque el Señor me lo hizo sentir, en que volvamos a tener libertad de ir incluso a una plaza, ir a cualquier lado libremente y predicar el Evangelio como lo hicimos hace años, con libertad. Pero necesitamos preparar nuestro corazón, hermanos. A lo mejor ahorita estamos como Jonás en el vientre ahí, que sentimos que no hay salida, pero sí hay salida en Cristo Jesús. Y hay salvación en Cristo Jesús. Jesús es el mismo que estuvo hace 2000 años aproximadamente en la tierra. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los que creen en Él. Un solo sacrificio. Él ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando para regresar por su iglesia, por sus hijos. ¿Por qué no cierras tus ojos si tú gustas? Si no, déjalos abiertos, no importa. Y meditas en estas palabras. Aún hay mucho por hacer. Aún hay muchos Nínives, muchos Sodomas, muchos Gomorras. ¿A dónde ir? Y vuelvo a recordarte lo que hizo el Señor con Isaías. ¿Quién irá? Y vuelvo a recordarte lo que hizo Isaías ahí en el capítulo 6. Heme aquí, envíame a mí. Pero Él ya nos envió. Lo único que tenemos que hacer es ir y predicar el Evangelio. Ayúdanos, Señor. Son tiempos de angustia, de sufrimientos, de dolor, de muchos conflictos, muchos peligros, de mucha maldad. Pero tú sigues diciendo: ve y predícales el Evangelio, que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo. Él no ha cambiado. Su plan para la salvación es la predicación del Evangelio. Señor, perdónanos porque hemos sido como Jonás muchas veces y nos hemos ido en sentido opuesto de donde tú nos has dicho. Hemos desobedecido, pero te pedimos perdón y te decimos: queremos cambiar, queremos hacer lo que nos dijiste que hiciéramos. Con poder y gloria vendrás.
no desperdicie las oportunidades que el Señor ponga delante de usted. Y nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7 de la noche y el viernes los jóvenes a las 7. La oración es a las 11 de la mañana. Nos vemos aquí también el próximo domingo a las 11. El Señor le bendiga.